Years. Entonces, no van a sentir diferencia, ¿vieron? No van a sentir diferencia, pero si la llegaran a sentir, con toda confianza me dicen. Ah, ok. Muy bien. Hoy vamos a trabajar un poquito de este tema de largo plazo y voy a compartirles con ustedes. Vean. Solo voy a compartirles audio. Lo vamos a intentar hacer de la forma más práctica como siempre lo hemos hecho. Ok, Dylan, no hay problema. Lo vamos a hacer siempre de la forma más práctica como lo hemos hecho, pero vamos a ver nuestro respaldo teórico, ¿sí? Lo general no llego a este tema, ¿sí? Pero gracias a Dios en este semestre sí hemos podido llegar a este tema. Si ustedes ven acá, nosotros terminamos justamente acá analizando las 3 etapas de la teoría de costos, ¿sí? Y aquí es donde termina justamente el análisis de las 3 etapas. Y luego viene una producción a largo plazo. En esta producción lo que vale la pena rescatar y que nosotros podamos platicar. Sí, ahí estamos. Vale la pena platicar es que dice que todos los insumos se convierten en variables, ¿sí? En este periodo, cuando nosotros hablamos de largo plazo, todos nuestros insumos son variables, ¿sí? Porque como estamos hablando a largo tiempo, entonces algunas cosas ya van a poder llegar a variar. Como por ejemplo, el alquiler dentro de unos 5 años ya no va a ser el mismo que nos están cobrando ahorita, dentro de 10 años. Entonces, estas cosas nosotros las tenemos que ir tomando en cuenta. Entonces, esa es la primera situación que nosotros tenemos que ver. Ahora, en este tema nosotros vamos a ver algo que se denomina isocuantas de producción. Aquí habla algo sobre las curvas de indiferencia que se puede platicar y es algo que nosotros no vimos en la teoría del consumidor. Sin embargo, pues no nos lo pide el programa directamente, pero hoy vamos como que a tocar las isocuantas desde el lado del productor y es como que vamos a comprender ese tema. Entonces, aquí ya llevamos 2 cosas directamente. Vamos a hablar de que todos los costos en la teoría de producción son a largo plazo y por ende son variables todos, ya no hay costos fijos. Y lo vamos a hacer sobre algo que se denomina las curvas de isocuantas, ¿sí? Las curvas de isocuantas. Sigamos viendo un poquito más sobre esto. ¿Qué es una curva de isocuanta? Eso es muy importante que nosotros lo veamos, ¿sí? Entonces, ¿qué es la curva de isocuanta? Yo quisiera que alguien me ayudara por ahí, por favor, a leer qué es esto de la curva de isocuanta. Compañeros. Voy a nombrar. Sí, ahí está, por favor. Buenas tardes, Nick. Buenas. Curva isocuanta. Dice, cada isocuanta de producción se define como una curva que representa un espacio de insumos, todos variables, que muestran todas las posibilidades con las posibles combinaciones de insumos o factores de producción que son físicamente capaces de generar un mismo nivel de producción. En otras palabras, se asume que los insumos, trabajo y capital son perfectamente divisibles y además compatibles para producir determinado bien independientemente de las proporciones en que ambos se mezclen. Cada punto de la curva es una combinación distinta de factores. Muy bien, gracias. Les voy a robar 3 minutitos, ¿sí? 3 minutitos, solo necesito atender algo por acá. Y ahorita ya venimos a platicar sobre las curvas. Perdonen ustedes.
Bueno, si ustedes se dan cuenta, justamente pasaban las mismas situaciones en ese tiempo eran actividades, ¿verdad? Pero voy a adelantar esos 3 minutos. Espero que estén poniendo atención porque es exactamente la misma explicación que estuviéramos trabajando. Usted puede encontrar esto en la semana 15 o yo, todo el material que le estoy mostrando. Distintas combinaciones. ¿Cuántas? Muy bien. Les hablaba de las isocuantas. Miren, las isocuantas son curvas que nos enseñan distintas combinaciones para lograr una producción. Por ejemplo, ¿ya están aquí ustedes? ¿Sí? ¿Sí están por acá? Y licenciado. Muchas gracias. Por ejemplo, si yo quiero fabricar 20 cócteles, ¿sí? O quiero fabricar, pensemos en 100 cócteles, que esa es mi meta de producción, 100 cócteles. Entonces, la curva de isocuantas me muestra las distintas opciones que yo tengo para producir esos 100 cócteles por medio de 2 factores de producción, ¿sí? Que los factores de producción pueden ser mano de obra, o sea, personas, puede ser también maquinaria, ¿sí? Como también hasta los mismos insumos, ¿sí? Entonces, hay distintas combinaciones, o distintos insumos o distintos factores de producción que yo puedo utilizar, pero de eso solo tomo 2. Entonces, por ejemplo, pensemos de que yo voy a crear 100 cócteles y tengo que utilizar equipos de hombres y mujeres. Por ejemplo, puede ser de que una combinación es que llegando a los 100 cócteles yo utilice 20 hombres y 10 mujeres. Otra combinación que también me lleva al mismo resultado de obtener la producción de 100 cócteles puede ser 15 hombres y 15 mujeres. Y otra combinación que me lleve puede ser 10 hombres y 20 mujeres, ¿sí? Pensemos en otro ejemplo. Entonces, otro ejemplo para poder lograr una producción de 100 cócteles puede ser de que yo utilice 2 personas y una máquina para hacer cócteles, ¿sí? Perdón, pensemos de 2 personas y 10 horas de máquina para hacer los cócteles. O de repente 3 personas y 7 horas de máquina, ¿sí? Entonces, todas esas producciones y son esas opciones que a mí me llevan a producir algo. Entonces, esa es la curva de isocuanta, que como dice acá, define como una curva que representa un espacio de insumos, todos variables, que muestran todas las posibles combinaciones de 2 insumos o factores de producción que son físicamente capaces de generar un mismo nivel, ¿sí? Entonces, si son capaces de generar un mismo nivel, que sería la producción de 100 cócteles, entonces pueden ser las distintas combinaciones como yo ya les dije. En otras palabras, como dice acá, esto sí, no sé si lo puedo borrar. Uy. En otras palabras, una isocuanta es una curva que representa igual cantidad de producción, resultados de diferentes combinaciones de distintos factores, ¿sí? No sé si me doy a entender cómo es que funciona esta situación, ¿sí? Si no, pues lo vamos a ver con un ejemplo, con un video. Solo déjenme ver acá el video. No sé qué está pasando acá. Ya sé qué pasó. Deme un chancecito. Pero... Programa de ejercicios. ¿Cuántas e isocostos? Dejamos atrás frontera de posibilidades de producción y costo de oportunidad. 8.000. Ahora, que versa sobre isocuantas e isocostos. Dejamos atrás frontera de posibilidades de producción y costo de oportunidad. Y vamos a estos dos nuevos conceptos.
Las definiciones y las caracterizaciones de los mismos, supongo los habrán visto ya del material que el ingeniero Berazategui les ha dejado en las aulas virtuales, así que no vamos a volver sobre ellos. No obstante, hacia el final vamos a hacer un pequeño análisis de qué es lo que significan y representan estas curvas. Partimos de un problema, un enunciado, una fábrica de calzado que usa dos factores productivos, máquinas o capital, y mano de obra o trabajo, para hacer 3.000 pares de zapatos. Estos dos factores se pueden combinar de diferentes maneras, ¿no? Tenemos tres opciones acá en el enunciado. Una, la A1, en donde empleo 3 máquinas y 8 unidades de mano de obra, ¿no?, que pueden ser empleados. Otra, que es la 2, que emplea 6 máquinas y 4 unidades de trabajo. Y la 3, que emplea 5 máquinas y 10 unidades de mano de obra o trabajo. Las consignas a responder son las siguientes. Indique cuál de las alternativas es técnicamente eficiente y cuál de ellas ineficiente. Y conociendo el costo de cada empleado, que es de 1.600 pesos mensuales, y de cada máquina, que es de 1.200 pesos, ¿cuál sería la combinación económicamente más eficiente? Tengan presente que la eficiencia técnica no es lo mismo que la eficiencia económica. La primera, la eficiencia técnica, hace referencia a el modo de obtener un determinado objetivo productivo, una determinada cantidad productiva, empleando la menor cantidad de factores de producción posible. La segunda, que es la eficiencia económica, da cuenta de cómo conseguir ese objetivo productivo con los menores costos posibles. No tienen por qué coincidir una con otra. Muy bien. Entonces, vean, aquí hay tres posibles combinaciones, la combinación A1, A2 y A3, para llegar a producir 3.000 pares de zapatos al mes. La combinación 1 es tener 3 máquinas y 8 personas trabajando durante ese mes. Ellos van a lograr los 3.000 pares de zapatos. Otra forma también de conseguir esos 3.000 pares es subir a 6 máquinas y bajar de 8 a 4 trabajadores. Y la tercera opción es de 5 máquinas y 10 trabajadores, ¿sí? Entonces esto se hace a través de un estudio de análisis donde vamos utilizando distintos números de factores de producción para esto, ¿sí? Voy a continuar mostrándoles el video, solo que un poquito más rápido porque el video es bien ilustrativo. De hecho, yo puedo tener una combinación de factores productivos que me eleve el resultado, la cantidad producida, ¿no?, y desde ese punto de vista sea más eficiente, pero también me incremente los costos por encima de un punto óptimo. Vamos a iniciar la resolución. Lo primero que vamos a ver es lo atinente a las isocuantas, ¿no? Y en las isocuantas me fijo específicamente en la combinación de los factores productivos. Tengamos presente que el objetivo es lograr un determinado nivel de producción, que en este caso lo tenemos definido por el problema, que son 3.000 pares de zapatos, con el menor gasto, el menor consumo posible de factores, ¿no? Tenemos tres alternativas. La 1, que son 3 máquinas y 8 unidades de mano de obra. La A2, 6 y 4. Y la A3, 5 y 10, ¿no? En realidad, en las isocuantas, yo puedo tener varias posibilidades, ¿no?, de combinación de factores en diferentes niveles productivos. Y tengo que decidir cuál es el que me conviene. En este caso, ese dilema está acotado porque yo sé cuál es el nivel productivo máximo del escenario, que son los 3.000 pares de zapatos. Entonces, lo único que me resta determinar, descubrir, es cuál es la combinación de factores óptima o más óptima en este contexto. Bueno, tenemos que la primera de todas, la A1, me insume 11 factores en total. No hago alusión a cuánto es el costo, ¿no?, simplemente la cantidad de factores que yo voy a emplear. La A2 me implica 10 factores, 6 y 4, y la A3, 15 factores, 5 y 10. Ya tenemos entonces acá cuál de las tres opciones es, desde el punto de vista técnico, la más eficiente. Es la A2, porque me implica 10 unidades de factores productivos, mientras que las otras dos me insumen 11 y 15 respectivamente. Vamos a ver ahora desde el punto de vista de los costos, o sea, de los isocostos. Para eso tenemos que hacer dos pasos. Recuerden que el objetivo de todo esto es llegar
a un gráfico, ¿no? Las isocuantas y los isocostos son curvas, es un método de resolución gráfica del problema que tenemos. Bueno, lo voy a adelantar a donde ya grafica, ¿verdad? En el segundo tenemos 6 de máquina y 4 de mano de obra. Pero igual eso lo vamos a ver, pero sí solo quisiera que usted lo viera. Las máquinas en el eje de la pi ordenada y el trabajo en las abscisa o X. Tenemos 3 de máquinas y 8 de mano de obra o de trabajo. Trazamos el primer punto. En el segundo tenemos 6 de máquina y 4 de mano de obra. En el tercero tenemos 5 de máquinas y 10 de mano de obra. ¿No? Bien. Tenemos los 3 puntos de nuestra isocuanta. Estamos en condiciones de trazar la misma. Fíjense, en este caso ha quedado con una concavidad muy pronunciada. Muy bien, ahí trazó la curva de isocuanta, ¿sí? Recuérdese que esta isocuanta nos muestra 3 opciones donde nosotros podemos llegar a producir los 3000 pares de zapatos. Aunque él lo especificó claramente que donde se usan menos factores de producción, es decir, aquí 4 máquinas y aquí 4 manos de obra, en total son 10. Voy a regresar a esa parte del video. Vean acá. Entonces ahí hay una eficiencia técnica. Él no habla de una eficiencia económica, sino una eficiencia técnica, o sea, donde utilizando menos factores de producción logramos alcanzar la eficiencia. No tengo que regresar a platicarles a ustedes sobre qué es la eficiencia, ¿ya? Eso lo aprendieron ustedes muy bien en Administración 1. Pero nosotros debemos de seguir trabajando esa situación. Ahora, vea usted... Uy, déjenme ver acá ya... Sigamos trabajando un poquito lo que es el... Yo quería que a través del ejemplo ya ustedes pudieran comprender qué es la isocuanta, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una curva isocuanta. Por ejemplo, en el video veíamos de 3 opciones. Aquí hay una curva de isocuanta que nos muestra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 combinaciones para lograr llegar a alcanzar una producción, ¿sí? Aquí hay características de las isocuantas, ¿sí? Tienen siempre una pendiente negativa, ¿sí? Es como la oferta. Perdón, sí, como la oferta. Entonces, esta pendiente negativa empieza de arriba y termina hacia abajo, ¿ya? Las isocuantas no se intersectan. Aquí solo hay una curva de isocuanta, pero pueden haber otras curvas por acá, pero nunca se van a intersectar. ¿Por qué? Porque cada curva o cada isocuanta nos representa un nivel de producción. Por ejemplo, este nivel de producción puede ser para producir 3000 pares de zapatos. Si aquí hay otra isocuanta, va a ser para producir 3100 pares de zapatos. Otra curva nos va a mostrar todas las posibilidades para poder producir 4000 pares de zapatos. Entonces, y una aquí abajo, pues una de 2000 pares de zapatos. Entonces, esta es la diferencia. La diferencia es que nosotros de una u otra forma estamos siempre trabajando distintas curvas de isocuanta para distintos niveles, pero estas isocuantas nunca se van a cruzar. Lo vamos a ver un poquito más para el ejemplo. Son convexas al origen, ¿sí? A cambio de X, cantidad sustituida de un factor debe agregarse Y por el otro factor necesariamente, ¿sí? Es decir, si usted quiere invertir menos factores en el tema Y, ¿sí? Por ejemplo, aquí invertimos 12, yo quiero invertir 8, pero aquí con 12 yo invierto solo 1 de X. Si yo quiero reducir Y, tengo que ampliar X, ¿sí? Tengo que ampliar X, o sea, reduzco Y, pero amplío X. Y el mapa de isocuantas es denso, significa que aunque en la práctica solo se tracen 2 o 3 curvas en el diagrama de coordenadas, el 100% de los espacios constituye un universo posible de combinaciones variables de X trabajo para este y Y capital para el mismo. Es decir, aquí podemos dibujar solo 3 curvas, pero mira, todo este lado de nuestra gráfica es un mundo de posibilidades de producción, ¿sí? Entonces nosotros dentro de todo este mundo de posibilidades tenemos que encontrar la combinación donde nosotros seamos eficientemente técnicos, ¿sí? O sea, aprovechando los recursos. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy.
Se lo dejo acá que usted lo pueda leer, pero vamos a hablar ya directamente de un ejercicio, ¿sí? Que es lo que a nosotros nos interesa aprenderlo, dice. Un ejemplo ilustrativo, dice, cada una de las tablas de los insumos siguientes muestran distintas combinaciones de insumos T y K. T puede ser trabajo, puede ser la mano de obra u horas de mano de obra, y K puede ser el capital. Recuerden que capital puede ser dinero, como también puede ser maquinaria, ¿ya? O los mismos insumos. Entonces, ve acá, aquí nos muestra 3 isocuantas, pero cada isocuanta muestra un nivel distinto de producción, ¿sí? Digamos, aquí supongamos o nos basemos en que aquí se está produciendo cócteles, por así decirles, ¿ya? Por los precios les voy a especificar que son cócteles. Entonces, aquí se producen 100 cócteles, aquí 200 y aquí 300 cócteles. Sí, solo porque aquí sí no habla de un nivel de producción. Vuelvo a leer. Cada una de las tablas de los insumos siguientes muestran las distintas combinaciones de insumos TK que la empresa puede elegir para producir los bienes que elabora y vende, ¿sí? Si cuenta con un capital de 80 o con $80 de presupuesto para la adquisición de insumos y cada unidad de K cuesta $1 y cada unidad de T cuesta $2, se determina el equilibrio del productor. Lo que nosotros vamos a saber aquí es dónde tenemos que producir, ¿ya? Entonces, yo tengo ya estas 3 tablas acá. Déjenme copiadas acá. ¿Sí? Voy a eliminar la tabla. Muy bien. Entonces recuerde que nosotros tenemos nuestras 3 isocuantas, que le voy a colocar este color de fondo. Y nuestros insumos que nosotros trabajamos, que son T de trabajo y K de capital, ¿ya? Entonces recuérdese que cada isocuanta representa un nivel distinto de producción. Muy bien. Ahora yo lo que tengo que hacer es, pues puedo venir y empezar a ver, me voy a enfocar solo en una, ¿sí? Por ejemplo, allá sumaban, allá pues había un método matemático previo donde habían sumas, pero podemos saltarnos esa parte y determinarlo a través del método gráfico. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo lo hacían en el ejemplo, sumar aquí para poder producir, por ejemplo, hablemos de 100 cócteles, tenemos acá 100 cócteles, ¿sí? Para poder producir 100 cócteles aquí necesitamos 12 horas de trabajo más 50 de capital, serían 62, aquí necesitamos 50, aquí necesitamos 42, aquí necesitamos 37, aquí 37, aquí 42, 49 y 60 y tantos, y 62. Si usted se da cuenta, aquí es como que el nivel más bajo, donde tendríamos una eficiencia técnica, ¿ya? Todavía no vamos a ver la eficiencia económica hasta dentro de un ratito. Para eso nos dan directamente el presupuesto que tenemos y los costos, ¿ya? Pero aquí es para 100 cócteles, aquí es para 200 cócteles y aquí es para 300 cócteles. Muy bien. Ahora lo que yo voy a hacer es, como les dije, lo vamos a resolver por el método gráfico y lo que vamos a hacer es directamente a graficar estas 3 curvas. Entonces yo puedo venir e insertar acá, a diferencia de que la vez pasada seleccionábamos, ahora
voy a insertar primero la gráfica que quiero, no selecciono, sino inserto una gráfica y automáticamente aquí el Excel reconoce que son los únicos datos que están, entonces me los tira en la gráfica. Pero yo los voy a seleccionar estos datos para irlos cambiando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy con mi primer isocuanta donde yo llego a producir 100 cócteles, ¿sí? Esto se va a llamar aquí. Este es el título de la gráfica. Para X yo voy a usar esto que estaba muy bien marcado ahí. Y para Y yo voy a utilizar esto, que también estaba bien marcado, pero lo marco para que ustedes vayan viendo el procedimiento. Ahora voy a para mi isocuanta B. Mi isocuanta B, híjolas, ahí eran 200 cócteles, pero ahorita lo cambiamos. Isocuanta B, pues solo quiero esto, que es el título. No sé qué pasó aquí. Quiero esto. Para X quiero esto. Recuerden que T, que es las horas de trabajo, vamos a colocar en X y CAC en Y. Y en Y yo voy a colocar. Muy bien, ahora voy a graficar mi isocuanta 3. Con eso le digo, o sea, usted le pueden dar bastantes niveles de producción y los puede ir cambiando ahí. Al final Excel lo hace todo, usted solo tiene que seleccionar los datos de manera correcta. Para que no se vaya directamente aquí al cuadrito, puede seleccionarlo sin necesidad del cuadrito. Entonces aquí viene, cierra y puede llegar a seleccionarlo desde acá. Y estas dos, pues directamente las voy a eliminar porque estas dos ya están de más. ¿Ya? Entonces se da cuenta usted cómo están las 3 isocuantas que nosotros tenemos para 3 niveles distintos de producción, que es la azul para 100 cócteles, la 200 me muestra las distintas combinaciones que me muestra acá para producir, para llegar a producir 200 cócteles, y la curva gris, que es mi tercer curva, que me muestra todas las combinaciones para llegar a producir 300 cócteles, ¿sí? ¿Qué más no quisiera yo que poder producir 300 cócteles? O sea, eso hablaría muy bien de mi empresa, en mis niveles de producción, pero nosotros estamos limitados también por un presupuesto. Ahora, para un presupuesto, nosotros tenemos que lanzar una curva que se llama la curva de isocostos, ¿sí? Isocostos. Quiero que veamos qué son los isocostos. Permítame otra vez. Aquí está, ¿eh? Curva de isocostos o línea del presupuesto. Sí. Yo le voy a pedir favor a alguien que me lea lo que es esta parte. El análisis del óptimo del productor sigue siendo semejante al análisis del óptimo del consumidor. Para trazar una línea de presupuesto o curva de isocostos, como mejor se le conoce en la teoría de la producción, la empresa necesita saber, como ya se indicó, el dinero disponible para invertir y el costo, o sea, precio de los factores. En el caso del consumidor, se trataba del... ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Gracias. Gracias. Sí está un poquito bajo el volumen, pero
Eso es lo que habla, ¿sí? El análisis del óptimo productor, o sea, de su nivel de producción sigue siendo semejante al análisis del óptimo del consumidor. Como les digo, ese tema no lo vimos porque no viene dentro del programa, pero si usted quiere verlo más adelante, pues enhorabuena. Para trazar una línea de presupuesto o curva de Isocoto, como mejor se le conoce en la teoría de producción, la empresa necesita saber, como ya se indicó, el dinero disponible para invertir y el costo-precio de los factores, ¿sí? El costo-precio de los factores. Veamos acá en nuestra gráfica. Dice, si usted se da cuenta, dice que aquí nos dijeron que se cuenta con $80 como presupuesto para la adquisición de insumos y una unidad de K, que es de capital, cuesta $1 y cada unidad de T cuesta $2. Trabajo y capital. Entonces, voy a borrar esta línea, este cuadro, ahí está. Entonces dice que nosotros tenemos un presupuesto de $80, ¿sí? Le voy a colocar aquí 80 quetzales para ya pasarlo a nuestro contexto. Por eso es que les hablaba de cócteles, ¿no? Que con $80 podemos llegar a hacer 100 cócteles. Usted dice, con 80 quetzales yo puedo hacer, bueno, puedo hacer 100, 200, hasta 300 cócteles. Eso es lo que nosotros vamos a saber. Que la línea de presupuesto nos va a indicar en dónde va a pasar esta línea, porque aquí vamos a crear otra línea, en dónde va a pasar la línea, y ahí en la línea que tope, si topa esta de 100, si solo topa esta de 100, significa que vamos a producir solo 100 cócteles. Si por aquí esta línea pasa y toca las 3 líneas, entonces obviamente los $80 nos alcanzan para llegar hasta producir en mi línea más alta, que es la de 300 cócteles, ¿sí? Porque nosotros le tenemos que pegar a la mayor producción. Pero lo hablemos un poquito más fácil. Dice que cada tema T, voy a ver cómo decía acá, cuesta $2 y el K $1. $2 y el K $1. ¿Sí? Entonces yo puedo venir y hacer distintas combinaciones como lo hacíamos al inicio, en nuestra línea de presupuesto, pero para el consumo. Entonces, aquí yo puedo tener varias opciones. Si usted se da cuenta, pues puedo venir y si dice que $80 me cuesta, tengo de presupuesto y que aquí tanto K como T tienen un costo unitario, que es lo que a mí me sale para cobrar, de 2 y 4 quetzal, de 2 y 1 quetzal, entonces yo puedo venir y hacer acá. Por ejemplo, de T, por acá, si divido los $80 dentro de los 2, o 80 quetzales, perdón, dentro de los 2 quetzales que tengo de cada factor T, ¿cuántos factores T puedo comprar? Entonces 80 dentro de 2 puedo comprar, puedo comprar 40 factores T. Obviamente aquí me terminé los $80. ¿Por qué? Porque 40 por 2 son 80. Los 40 quetzales, ¿sí? Entonces, obviamente, si compro 40 de T, yo ya no voy a poder comprar nada en K, porque ahí ya se me terminó mi presupuesto. Vamos con el siguiente ejemplo. Digamos, y yo puedo venir a hacer aquí uno por uno, ¿sí? Voy a ir 39 factores T. 39 factores T, 39 por 2, 78. Significa que me quedan 2 para acá. Ahora me voy a ir aquí con 38. Voy a empezar a reducir, ¿verdad? 38 de T, 38 por 2, 36. Es decir, que me alcanzan para 4 de K. Y así yo puedo venir hasta llegar a 1 y a 0 de K. Pero como este es un método gráfico, entonces solo calculemos los dos extremos, ¿sí? Por ejemplo, y para poder gastarme todo mi producto, mi presupuesto en K, dice que K tiene un valor de 1 quetzal y dispongo de 80 quetzales, significa que aquí
comprando 80 insumos de capital, yo automáticamente ya no me queda nada para comprar insumos de trabajo. Entre este 40 y entre este 0 o entre este 0 y este 80 hay todavía 39 opciones, ¿sí? 39 opciones de manejo y eso con números enteros, ¿sí? Pero directamente solo nosotros necesitamos graficar nuestra curva de ISO costos para poder hacer esto. Entonces, ahorita les explico un poquito más esto. Yo voy a venir acá y voy a insertar esto. ¿Cómo lo voy a insertar? Seleccionando datos. Vengo y agrego otra que aquí va a ser el presupuesto para X, que X ya dijimos que es... ¿Qué es X? Bueno, X es trabajo, sí. Y Y es capital. Muy bien, y aquí le doy a aceptar. Y miren, aquí automáticamente me creo la otra curva. Y esta es mi curva de presupuesto. Entonces, aquí lo que nos están pidiendo es que encontremos nosotros dónde está el equilibrio del productor. Dónde es que el productor, en base a sus opciones de producción, es donde tiene que producir, considerando también el presupuesto que tiene. Si usted se da cuenta, vea, aquí está la opción cuando tengo 40 de K, que ya dijimos que K es capital, y también tenemos 80 de T, o sea, 80 de T y 0 de K, y aquí 40 de K y 0 de T. Entonces, aquí en medio de estos dos puntos hay múltiples opciones, ¿sí? Pero vea, mi línea de presupuesto me indica lo que yo puedo llegar a producir. Significa que, como mi línea de presupuesto toca la isocuanta azul o isocuanta A de 100 cócteles y también toca mi curva de isocuanta B de 200 cócteles. Mire, aquí hay un nivel de producción que podemos llegar a alcanzar con los 80 quetzales que tenemos, como aquí también hay un nivel de producción que podemos llegar a alcanzar con los 80 quetzales que tenemos. ¿Cuál escogemos? En este caso vamos a escoger lo que más nos convenga, donde el nivel de producción sea más alto. Vamos a escoger la curva naranja, porque ahí producimos con $80, producimos 200 cócteles. En cambio, si escogiéramos la azul, diríamos, en este punto diríamos que con $80 producimos, pero solo 100 cócteles. ¿Me doy a entender, compañeros? ¿Por qué vamos a elegir la naranja? Sí, ahí sí, Lick, fíjese que a mí se me entrecortó y me perdí como 5 o 8 minutos más o menos y me quedó un poco de duda del presupuesto, Lick, cuando empezó a sacar el presupuesto, si de repente y pudiera volver a retroceder un poquito para volvernos a explicar. Claro que sí, compañeros, no hay problema. Entonces, recordemos, acá lo que nos están dando son 3 niveles de producción, donde usando los insumos T, que es de trabajo, y K, que es de capital, nosotros, todas estas combinaciones que tenemos, 12-50, 10-40, 12-30, son combinaciones que nosotros nos van a llegar a permitir 100 cócteles. En estos datos de la isocuanta B son, digamos, las combinaciones de T y de K que nos van a llegar a permitir a producir 200 cócteles. Es decir, yo puedo llegar a tener 30 de T y 35 de capital, o sea, 30 de trabajo y 35 de capital, que eso me va a llevar a producir 200 cócteles, como también meterle más al trabajo, más horas de trabajo y reducir el tema de las horas del capital o de maquinaria, igual voy a llegar a alcanzar las 200 unidades. Y aquí igual me da todas las combinaciones necesarias para producir 300 unidades de cócteles. Esto me va a servir para marcar mis 3 isocuantas. Ahora, yo, obviamente, mientras mejor sea mi nivel de producción, mientras más produzca, pues mejor, ¿va? Pues voy a tener más para vender.
El problema que a nosotros nos limita es el presupuesto. Y el presupuesto, como yo les dije, dice que tenemos un presupuesto de 80, donde para llegar a producir, donde cada factor o insumo T de trabajo dice que cuesta 2 quetzales y cada factor de insumo K o de capital dice que cuesta 1 quetzal. Entonces, este tema del presupuesto, yo lo tengo que gastarme los $80 tanto en factores T y o factores K. Entonces, aquí está una opción y voy a agregar otra tercera opción, ¿sí? Aquí está esto, vean. Si yo compro 40 factores de trabajo, que cada factor de trabajo vale 2 quetzales, significa que 40 por 2, yo automáticamente me gasto los 80 quetzales que tengo para presupuesto. En factores T, significa que para factores K no me queda ningún quetzal y por ende voy a comprar 0 factores. Voy a bajarle aquí a la mitad. 20 factores T. Entonces, si tengo 20 factores T de trabajo, que cada factor me cuesta 2 quetzales, 20 por 2 son 40. Es decir, que ya me gasté 40 de mi presupuesto. Entonces, significa que acá todavía me sobran 40 para acá. ¿Por qué 40? Porque cada insumo K vale 1 quetzal. 1 por 40 son 40, más 2 por 20 son 40. 40 más 40 son los 80 que dispongo. Otra opción es gastarme los 80 en factores K. 80 por 1 son 80 y obviamente como ya me lo gasté todo, no me queda ningún quetzal para comprar los factores T. Entonces, de esa forma yo saco mi presupuesto. Puedo venir y sacarlos con 30, con 10, o sea, puedo hacer más grande esta tabla, pero como lo estamos haciendo por el método gráfico, basta y simple y sencillamente con dos extremos, o sea, un extremo que sería acá 80 y que sería aquí 80 y 0, que sería este de acá, o 0 y 80, 0 para X y 80 para Y, como el otro extremo que yo tengo, que son 40 para T y 0 para acá. Pero como le acabo de agregar este otro, entonces voy a recomponer un poquito ¿sí? Pero como les digo, bastaría directamente solo con 2 puntos, como lo hice al inicio, pero le vamos a agregar otro punto para que se vea que sí se puede. Ve acá. Ya me perdí dónde está. Aquí está. Y para Y, pues los factores K. Y luego le doy a aceptar. Esta es mi curva del presupuesto. Ah, sí, ya está ahí con el nombre. ¿Sí? Entonces, vean, aquí le agregó el otro punto A, el otro punto, pero yo hubiese querido, no se lo agregaba, bastaba directamente con los dos extremos. Entonces, esta curva, estas tres curvas, la azul, la anaranjada y gris, son mis curvas de isocuantas. Y la línea amarilla es mi curva del presupuesto o isocostos, ¿ya? Ahora, ¿estamos ahí de dónde saqué la línea de presupuesto, compañeros? Chilic, gracias. Perfecto. Ya, ahora, regresemos acá. Tenemos aquí 3 niveles de producción, uno con 100 cócteles, otro con 200 cócteles y otro con 300 cócteles, ¿ya? Obviamente, como tengo un presupuesto que me limita, no voy a llegar a producir 300 cócteles. ¿Por qué? Porque mi línea del presupuesto no toca esta curva. ¿Sí? Entonces, olvídense ustedes de que con 80 quetzales van a poder hacer 300 cócteles. Eso no se puede, ¿ya? A menos que le echen más agua al caldo, ¿ah? Pero sería arruinar la calidad del cóctel. Entonces, donde sí se intersecta mi curva es en la línea naranja y en la línea azul. En la línea naranja donde produzco 200 cócteles y en la línea azul donde produzco 100. Significa que aquí, justo donde se intersectan, hay una combinación para producir 200 cócteles que es viable y aquí tenemos otra combinación para producir 100 cócteles que también es viable. Pero obviamente, si yo le digo, mire, con 80 quetzales usted puede producir 100 cócteles de calidad,
como también producir 200 cócteles de calidad, porque aquí lo que se trata es el juego de los factores. ¿Qué escoge usted? Usted va a decir, no, yo escojo 200 cócteles, porque si son de la misma calidad, entonces mejor 200 cócteles. Entonces buscamos dónde se intersectan estos y nos damos cuenta que es en el tema de, y aquí se voy a usar es en el tema de, uy, perdón. Uy, sí torcí bien recto. Es en mis 40 factores T o de trabajo y con 20 factores de capital. Entonces aquí en este tema es donde nosotros encontramos el nivel de producción, o como dijera aquí la... Uy, perdón. Como dijera aquí la teoría, es donde nosotros vamos a encontrar el nivel óptimo de producción, ¿sí? Este es el nivel óptimo de producción o el equilibrio del productor. ¿Vean? Es muy parecido, 40 y 20. 40 y 20, ¿eh? Se parece a una serie que creo que dan. Aquí es mi nivel óptimo de producción o mi equilibrio del productor. Ya. Entonces ahora únicamente me falta responder o realizar mi análisis. ¿Alguna pregunta hasta dónde vamos? De mi parte, no, Lick. Ok, gracias, Ana. Muy bien. Muy bien. Recuérdense que estamos en el tema de 200 cócteles. 200 cócteles y justamente aquí. Este es mi nivel de producto. Mi nivel óptimo. Veamos si es cierto. Utilicemos el método que vimos en el video, que es el matemático, solo para corroborar. Vean acá. Aquí estamos hablando que tienen ustedes 98 unidades de factores de producción. Aquí son 68 y medio. Aquí son 60, 65, 65, 72, 83 y 90. Entonces sí, vean, aquí es el factor donde nosotros alcanzamos la eficiencia de calidad. Ya. Cabal, lo logramos descubrir también por el método gráfico. Y usted me dice, Alick, entonces, ¿para qué hacemos todo eso? Ah, bueno, pasa que hacemos todo esto para saber lo que nos va a permitir generar nuestro presupuesto, ¿sí? Nuestro presupuesto. Y nuestro presupuesto nos alcanza tanto para producir 200 como 100. Pero obviamente elegimos 200, ¿va? Entonces, si no directamente aquí estuvieran todos los factores, ¿va? La suma de todos los factores. Respondamos. Respuesta. El nivel óptimo de producción o equilibrio del producto se encuentra en la adquisición de 40 unidades de factor T y 20 unidades de factor K para producir 200 cócteles. ¿Sí? Esta sería mi respuesta. Entonces, esto es porque usted tiene que jugar combinaciones, ¿me entiende?
Usted tiene que crear combinaciones para saber cuáles son los niveles de producción que usted puede llegar a tener. Se los cuento más o menos con un ejemplo. Trabajamos algo así con un compañero que trabajaba, que tenía estaba haciendo algo así como refrescos, algo como, como el manantial. Y él tenía solo un trabajador y una máquina. Entonces, él probó poniéndole ya no solo un trabajador, sino 2 trabajadores para manejar la máquina y sus niveles de producción subieron. Su producción era aún pequeña, estaba limitado por el presupuesto que tenía. Pero imagínense, con un mayor presupuesto, entonces ya teníamos que elevar los factores de trabajador y los factores de máquina para ya encontrar un nivel de producción bastante adecuado. Entonces, ve aquí ya le sirve a usted para saber cuánto tiene que comprar del factor T y cuánto tiene que comprar del factor K y cuánto va a producir y cuál para poder encontrar su nivel óptimo de producción. ¿Pregunta? ¿No? Ok, compañeros. Cuéntenme, ¿logramos comprender bien el ejemplo? Yo les agradezco mucho que haya sido de esta forma, pero ¿alguien tiene alguna duda? Ya se me durmieron. No, Lick. Gracias. Yo creo que sí está, bueno, al final sí es lo mismo, sí se logra comprender en lo personal, ya los demás compañeros no sé. Gracias, Estuardo. Más allá de ese tema, porque en realidad era como que la misma clase, pero sí, hay una consigna porque esto es a largo plazo. Entonces nosotros puede ser que a largo plazo empecemos a juntar muchos datos de un trabajo como, de todo nuestro trabajo y a llevar estadísticas para que posteriormente podamos hacer dichos análisis con ya una información de datos que tenemos para proyectar un futuro, pero sí es funcional el proyecto. ¿Alguien más, compañeros, con alguna otra duda? Aprovechen ahorita. ¿No? Solo quiero ver algo acá. Muy bien, voy a darles alrededor de unos 15 minutos. Estos videos de las clases del año pasado, por ejemplo, no se las tengo a ustedes habilitadas. Sin embargo, en este tema sí se los voy a habilitar por si usted gusta revisar el tema, aunque obviamente pues va a quedar la clase grabada. Aquí ¿Tengo está. una pregunta? Sí. Así como de esta clase de las clases que van del mes de mayo están en plataforma. Sí. Es que yo revisé, pero como regularmente usted la deja hasta abajo, digamos, y no me aparece. Puedes llegar a tener razón. Ok. Aquí está hasta abril. El 7 de mayo no tuvimos clase porque era el examen, entonces sí les debo una. Sí les debo una. Les debo la del 14 porque el 7 no hubo. Entonces, no se preocupen, ahorita la ponemos. Esto es de la teoría a largo plazo, ¿vieron? De la teoría de producción a largo plazo. Justo vean, es la clase del 22 de mayo, hace un año. Se las voy a habilitar solo por aquello que necesiten. Y aquí hay es la semana 15. Aquí hay vamos a ver. Aquí hay una imagen que les voy a enviar ahorita al grupo. Va a ser un único ejercicio que ustedes tienen acá donde van a poder realizar este ejercicio que tienen en pantalla, ¿vieron? Entonces,
Yo les envío esta imagen ahorita al grupo de Telegram y vamos a hacer grupos para que ustedes en media hora pues puedan resolver como grupos el ejercicio que tienen ahí. Y de una vez les voy a aperturar el espacio para que lo suban. Así que cada uno, una persona puede ir compartiendo pantalla haciéndolo y las otras personas pues pueden ir haciéndolo en su propia computadora, ¿ya? Entonces, yo les comparto esto. Igual si tienen dudas, pues yo puedo estar pasando ahí con ustedes con toda confianza. Voy a de una vez a crear los grupos. Creo los grupos, se van a sus grupos y vamos a ver. Voy a poner unas cuantas salas. Ok, 5 salas. Muy bien, vayan y ahorita en Telegram yo les envío esa imagen del ejercicio que vamos a hacer en este momento. Igual ahí en la semana 15 pueden descargar hasta el Excel de lo que vieron en la clase. Grover, por favor, vamos a los grupos. Grover Torres, ingresemos a los grupos. Ejercicio, pero no. Hola, cuéntenme, alguien me mandó Sí, por acá. sí, fui yo, Lick. Disculpe, viera que yo creo que uno de los dos que mandó, uno es el ejercicio, el otro es para la imagen para realizar el ejercicio, pero me tira
un montón de interrogantes. ¿Cómo así? ¿Qué te tira el montón de interrogantes? Yo creo que es la imagen para realizar el ejercicio ahorita en clase. La imagen la mandó al grupo de Telegram. ¿Ya? ¿No te abre la imagen? No, Ok, o sea, así abre la imagen, pero a la hora de entrar me tira interrogantes. ok, voy a ver eso ahorita. Gracias. Yo necesito... Mm, a ver. Tomé una foto de la imagen. Pueden ver ahorita si ya. Ahora sí, ella deja. ¿Ya? Ya. Ok. Gracias por avisarme, compañeros. Shenida, tú estabas en el grupo 1, ¿verdad? Ahí está. Keller, ¿ya estabas en algún grupo asignado? Licenciado, buenas tardes. Buenas. Fíjese que te habla aquí Emerson. Soy hermano de Keller. Estamos aquí en la misma clase, y solo que yo estábamos recibiendo la clase en mi teléfono y cabal, ahorita se nos fue el internet, entonces echamos una recarga en ese para conectarnos otra vez. Ok, entonces se van al... Estábamos, me quedé aparte del video donde estaban esas niñas ya de ejercicio que estaba explicando ya. Muy bien, ya, Hace- ahorita ya están haciendo ejercicio, entonces van al grupo 13 y ahí con los compañeros. bueno, gracias, Rick. Ok. Lick, disculpe, se me apagó la compu, pero estaba en el grupo de Carla y Cintia. Ok, Gracias. eso te iba a preguntar. Grupo 3, ahí vas.
Hola, Crisol. Hola, Lick. ¿En qué grupo Me salí. estabas? En el 5. En el 5. Ok. Ahí vas. Gracias. Sí. Pero ese iría al otro lado. El orden de los factores no altera el No producto, altera. digamos. En cuestión de tablas. Me gusta esa teoría. ¿El orden de los factores qué? No altera el producto. Pero en tablas. Sí, porque si ponemos otro, entonces no. Otro dato sí nos altera ahí. Ujú. Ahí está. Ahí está. Sería este, ¿va? No. Ujú, la María sería el presupuesto. 6 calculándolo aunque. ¿Qué significa trabajo? Ujú. Y 8 unidades. Vamos a probar otra. Aquí está. Mejora. Ahorita vamos a- Lick, mira. Lick, una pregunta, ¿Ah? una duda. La gráfica nos quedó de esta manera, pero tenemos duda porque si estamos bien en cuanto a la línea trazada, porque yo veo que ahí quedó muy, como que no tiene relación. Entonces, porque nosotros colocamos lo de Q como, la T es trabajo, la Q es la K es de capital, y nosotros colocamos capital en el eje X y T en el de trabajo en el eje Y, pero creo que estamos al contrario. Depende cómo lo hayan hecho con la tabla primera. Con la tabla aquí nosotros seleccionamos, como dice QX, seleccionamos en X.
y QY en el eje Y. Ok, y T en el eje Y también. Y K. Entonces, puede ser que esté bien. Vamos a ver su presupuesto de cuánto es. Es de, ¿De 20? De ajá, de 20. 20. Sí, pues, si marcaron Q de X, no, vamos a ver. Q de X como X Ajá, y Q de Y como Y. ajá. Entonces, T es X. Y. No, T, es que T es X. Ajá, TSX. es X. Sí, T es Ajá. X, porque aquí ustedes están usando T y Q, pero el ejercicio no está usando T y Q, el ejercicio está usando X y Y. Ya. Entonces sí creo que está. Sí, ahí solo la línea de presupuestos es la que hay que corregir. Pregúntele, Will. Licenciado, tenemos una duda aquí Muy bien, con Will. con el análisis porque ya nos confundimos con todos, digamos, porque supongamos que el factor X es la línea horizontal, ¿verdad? Ajá, Y el factor Y es la vertical. ajá, Entonces nuestra respuesta quedaría de factor X con un valor de 6 y el factor Y con un valor de 8. ajá. Y entonces nos confundimos porque Shenia decía que era Porque yo le dije a gráfica. él que X es como que estaba al revés la gráfica, pero no sé. No, está bien Ah, porque bueno. ustedes están usando Q de X como X Ajá. Ajá. y Q de Y como Y. Entonces, igual el presupuesto lo usaron X y Y. Ah, bueno. Entonces, estamos bien ahí. Y si Ah, ustedes se bueno. dan cuenta, eh, nos salió 8 de Y. Y Y tiene un valor de un dólar. Ujú. Entonces, 8 por 1, 8. 8 y Y nos 6 salió que valor tiene de un 6, valor de 2. de Sí, 2. 6 por 2, 12. 12. 12 más 8, El presupuesto de 20. 20, entonces está bien. presupuesto de Ah, 20. ya. Ah, esa era Ahora, nuestra duda. ahora lo Y en único el que les cuadro, falta meter es dónde están esos 8 y 6 o 6 y 8 en el cuadro de arriba se va a identificar, ¿verdad? Ajá, Ah, bueno. Gracias, Lick. Esa era nuestra duda. ok. ¿Qué más iba aquí de la respuesta? Solo ahorita permítame. El factor X del capital. Dice, y 20 unidades de factor, ¿no? Para producir, aquí dice 200, pero ahí dice para producir, ¿qué?
Muy bien, por aquí Em, me mandaron a llamar. sí, para ver si está bien nuestro análisis y nuestra respuesta. Sí, se encuentra en la adquisición de 8 unidades factor Y. Ajá, perfecto. Muy bien, los Sí. felicito. Sí, porque suman 20 y ya los tienen aquí seleccionados. Ujú. Muy bien, Bueno, felicidades. Ya vamos a regresar. gracias. Te estás cantando. Ah, ya vino, ahora sí, ya vino. Carla, pregúntale. ¿Qué? Lick, vamos bien. Exacto. Ahora, ¿qué punto van a escoger? Porque ahí toca dos isocuantas. La naranja y la gris. ¿Cuál van a usar? Mm, Ah, la gris, digo yo. No. Exacto, Ajá, exacto, porque es donde tenemos mayor, sí. Ajá. es la de mayor. Ahora, el punto que marca ahí dice 8 y 6, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, a la comprobación. 6 productos para X. ¿Cuánto es el valor de X? 2, no, 2. 6 por 2, 12. 12. 12. Entonces, 6 para X. Y tenemos más o menos 8 para Y. O- Ujú, ¿Y el valor de Y? uno, Es 1. 8 por 1, 8. Entonces, sumamos los 8 más los 12 que nos salió en la anterior. 20. Oh. ¿Y dónde encontramos esto? Ah, en la tabla 3. Exacto, porque esta es la gráfica que está representando a la tabla 3. Ah, sí. Muy bien. Entonces ya ahí les falta hacer esa comprobación matemática y realizar la respuesta. Está bien. Gracias, Lick. Bueno. Gracias.
Díganme, compañeros. Lick, disculpe. Ya que terminamos, queremos aprovechar este momento. Viera que la mayoría de los compañeros tenemos dudas en eso de los ejercicios de laboratorio general, donde dice una contracción y una expansión. Ajá. La verdad, en mi persona, yo no le entiendo. Ajá. Esa es nuestra duda aquí compartiendo con el grupo igual también, ¿no? Una contracción de la demanda. No. Ajá. Sí, sí No que de los... ¿de qué era? De los costos de producción del primer ejercicio. del primer ejercicio, exacto. Solo eso nos falta a nosotros y terminamos el laboratorio. Ok, una ahí lo que les está diciendo es que escriban ustedes por qué se puede dar una contracción. No, Lick, pide una gráfica. Pide graficar cómo se daría una contracción y una expansión. Sí, Lick, y yo ya busqué en en los módulos y no encontré. Ya me hice bolas. Ok, recordemos que, por ejemplo, es similar a lo que nosotros estábamos viendo con el presupuesto. Entonces, como nosotros tenemos nuestra frontera de posibilidades de producción, que, por ejemplo, nos haya dado, así como el ejercicio, 8 en Y y 6 en X, ¿sí? Entonces, ahí está nuestra línea que nos dibuja la frontera de posibilidades de producción. Ahora, ¿qué va a pasar? Pensemos que en X está en 6. ¿Qué pasa? Porque la frontera me muestra mi eficiencia productiva. O sea, más allá yo ya no puedo producir porque soy eficiente. Pero ¿qué pasa si yo quiero pasar de 6 en X a 10? Lo que estoy haciendo es que mi curva se expanda. Pase de 8 y 6 a 8 y 10. ¿Ya me entienden? Sí. O sea que tenemos que cambiar los datos, Lick. Exacto, entonces tú tienes que decir, o sea, dibujar unas, lo voy a dibujar aquí en la pizarra, ¿ok? Sí, pensemos que este es mi cuadrante, ¿sí? Aquí tenemos Y y aquí tenemos X. Entonces, yo tengo una curva en este momento que es así. Que es así. Pensemos que aquí es lo que yo les dije, aquí es 8 y aquí es 6. Si yo quiero hacer una expansión, entonces lo que voy a hacer es esto. Mi curva se está expandiendo. Se está expandiendo, puede ser que aquí ya llegue a 10. ¿Y por qué sucede esto? Porque nosotros hicimos alguna mejora tecnológica, porque le pusimos más capital, porque le pusimos, porque los costos de producción bajaron, ¿sí? Y eso en algún momento lo vimos, porque hasta los evalué de eso en el primer parcial. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Esta es una expansión. Como puede ser que haya sucedido una expansión acá, puede ser que haya sucedido la expansión, pero en Y. ¿Ya? No en X. ¿Ya? Que haya pasado aquí a 10. ¿Ya? Como puede ser que haya habido una expansión, pero en los dos lados. En los dos lados. Entonces, aquí sucede otra expansión. Lo que yo les estoy... Aquí pueden suceder 3 expansiones, ¿verdad? Una en X, otra en Y, u otra en X y en Y. ¿Ya? Pero también puede ser de que nosotros hagamos una contracción. Y es que nuestro ejercicio pase de 8 y en vez de 6 se regrese a 4. ¿Sí? Entonces aquí la curva se contrae. ¿Por qué sucede esto? Alza en los precios, por ejemplo la gasolina, también por algún desastre natural. ¿Ya? Entonces, si ustedes buscan, y eso está en uno de los folletos también, la expansión y la
contracción de la frontera de posibilidades de producción. Y si lo buscan en internet van a encontrar muchísimo, muchísimo. Sí. Pero funciona así. Gracias, Lick. Sí. Entonces, contracción es que se contrae y sucede por desastres naturales, se arruinó una máquina, subieron los costos. Eso es. Muy bien, vámonos a sala general. Gracias, Lick. Ok. Lick, disculpe. Sí. No sé si lo podía tirar a la sala donde estaba trabajando, que era solo que me sacó de internet y volví a ingresar, dijera. La sala 4, pero ya vienen todos. Ah, bueno. Gracias, Lick. Ok, no te preocupes. Muy bien, ya están volviendo todos. En lo que vuelven todos, solo voy a jalar el cargador. Ok, muy bien. Ya tienen ahí el espacio. Este es un tema que es a largo plazo. Tendríamos que tener una base de datos para poderlo hacer o un tema de varias mediciones para poder alcanzar un mismo nivel de producción variando nuestros factores de producción. ¿Sí? O sea, ahorita 6 trabajadores y 2 máquinas, después pueden ser 4 trabajadores y 3 máquinas. Entonces, esa situación. Entonces, este punto, si se dan cuenta, no entra en el laboratorio final, como tampoco entra en el proyecto final. Muy bien. No sé si hay alguna duda en cuanto a este tema. Ahorita vamos a hablar del laboratorio final y después vamos a hablar del proyecto final. ¿Alguna duda de este tema, compañeros? Perfecto. No, Lick, todo está claro. Ok, gracias. Gracias ahí también a Alison que respondió. Muy bien, hablemos de su laboratorio final. Ahí hay algunas dudas que me están diciendo. Por ejemplo, Lick, es que la demanda dice que por medio de una regla de 3 y que no sé qué. ¿Alguien tiene duda en eso, compañeros? Con toda confianza, ¿se los explico o ya lo pudieron resolver? ¿Del proyecto Lick? No, del laboratorio final. Ah, no. Sí, o sea, estoy hablando específicamente de la situación de donde les pido una regla de 3 y que de esa manera proporcionalmente varía la demanda. ¿Tienen duda en eso o ya lo pudieron resolver? ¿O no lo han hecho todavía? Ok, Wilmer ya lo resolvió. Gracias, compañeros. Muy bien. También había un tema de contracción y expansión de la frontera de posibilidades de producción. ¿Alguien tiene duda en eso, compañeros? De eso sí, bueno, yo de mi parte sí tengo duda, Lick, en cuanto a la expansión y contracción. Ah, Sí, ok. era expansión y contracción, sí. Expansión y contracción. Bueno, voy a ver acá algo. Ok.
Sí funciona el mundo, cómo funciona el mundo, pues frontera de posibilidades de producción. Ok. Este es el archivo. Muy bien, vean, aquí tenemos el desplazamiento de la frontera de posibilidad. Lo hicieron en el laboratorio y ahí les muestra un par de videos. Ya es el laboratorio. Veamos uno solo para... Dará paralelamente hacia la derecha. La reducción de factores productivos disponibles para ambas industrias generaría movimientos de aumento vertical. Mejora tecnológica o aumento de la derecha. Bueno. Movimiento horizontal hacia aquí vamos a ver cómo sucede una expansión. Por ejemplo, aquí tenemos una curva que nos muestra, por ejemplo, el ejercicio que acabamos de hacer que decía 8 para Y y 6 para X. Aquí se muestra que nosotros somos eficientes porque es nuestra máxima eficiencia nos permite producir hasta la curva. Más allá de la curva no podemos, pero ¿qué pasa si nosotros queremos ir más allá de la curva? Entonces sucede por medio de una expansión, ¿ya? Entonces, ¿qué tiene que suceder para que haya una expansión? Derecha. Escuchemos. Sí, pues, el impacto que sobre ella tendría la alteración de los factores productivos o de la tecnología. Si aumentan los recursos disponibles para la producción de armamento o bien mejora la tecnología de esta industria, ceteris paribus, la frontera de posibilidades de producción sufrirá un desplazamiento horizontal hacia la derecha. Si por el contrario esa mejora tecnológica o aumento de los factores productivos afectan exclusivamente a la industria alimentaria, se producirá un desplazamiento vertical. Finalmente, si estos hechos afectan de igual forma a ambas actividades productivas, la frontera de posibilidades de producción se trasladará paralelamente hacia la derecha. La reducción de factores productivos disponibles para ambas industrias generaría movimientos de opuesto sentido en la frontera. Esta situación, no obstante, no podría producirse en ningún caso como consecuencia de una regresión tecnológica, la cual obviamente es imposible. Muy bien, si ustedes se dieron cuenta ahí, tenemos todo lo que es la expansión. Si aumentan los factores productivos o de la tecnología. Lo que es la expansión. Si aumentan los recursos disponibles para la producción de armamento, desplazamiento de la frontera de posibilidades de producción. Consideremos que sobre ellos o de la tecnología. Sí, aquí solo nos muestra expansión. Vamos a ver el otro video, creo que nos mostraba también el tema, pero esto es lo que sucede es que nosotros queremos mover la frontera de posibilidades de producción para que se dé, para mejorar. Bueno, seguimos con el bloque 3 de esta tutoría. Y esto sería por tecnología, por implementaciones tecnológicas o todas estas situaciones. Vean, aquí hay otra persona que está platicando de la disminución de los recursos y eso provoca una contracción. Entonces, expansión es abrirla. Contracción es que se reduce. Me puede pasar que disminuya uno solo de los recursos productivos, entonces me va a coincidir el punto de origen del recurso que se mantiene constante, pero va a variar el punto de corte con el eje del factor que me varía. Entonces, por ejemplo, fíjense que acá varían los dos recursos productivos. Entonces tengo una disminución de la curva. ¿Qué quiere decir o qué representa esta disminución de la curva? Lo que quiero reflejar con esto es que a medida que tengo menos cantidad de recursos productivos voy a poder producir menos bienes y servicios. Entonces el límite o el punto óptimo de la economía se va a reducir. Voy a poder producir menos cantidad de bienes y servicios con la cantidad de recursos productivos que tengo. Lo que quiere decir que esta economía va a ser más pequeña, ¿sí? ¿Qué me pasa si, por ejemplo, fíjense, le cambio la pendiente? Bueno, sepan entender que puede fallar, pero arranco de acá y
llego a este punto. Sepan disculpar la curva, pero está medio complicado escribir así. Pero fíjense que tengo una curva que arranca en el mismo origen, pero termina en el punto de disminución. Entonces, eso me representa, sigo teniendo pendiente negativa, me cambia la pendiente de la curva a pesar de que es negativa, y entonces la economía se reduce, pero no se reduce de manera pareja. Entonces, esto quiere decir que voy a tener una economía que es más chica, pero porque se redujo uno solo de los factores productivos. Si pasamos al otro gráfico, vemos que pasa todo lo contrario, pero borramos esto, pasa todo lo contrario cuando aumentan los factores productivos. Fíjense que en este caso otra vez tengo un aumento de factores productivos de los dos factores productivos. Entonces, toda mi economía crece, puedo producir más cantidad de bienes y servicios porque tengo más cantidad de recursos. Entonces, fíjense que pasó de la curva negra a la roja. Si es una economía que es más grande, tienen la posibilidad de producir más bienes y servicios de forma óptima. Entonces, en este caso, supónganse que tengo la misma cantidad de gente, la misma cantidad de población, cada una de las personas va a poder hacerse de más cantidad de bienes y servicios, lo que va a mejorar su calidad de vida. Esto, por ejemplo, está asociado a saltos tecnológicos. ¿Qué quiere decir saltos tecnológicos? Me puede pasar que me crezca un poquito el capital o que crezca un poquito la cantidad de trabajo y que yo automáticamente pueda producir mucho más. El caso anterior, el de la reducción de los factores productivos, puede estar, por ejemplo, asociado a una catástrofe natural. Si tengo un tornado o tengo una erupción volcánica y se reducen los factores productivos, entonces la economía decrece. Esto es bastante normal. Tengo otro tipo de fenómenos asociados a la reducción de los factores productivos, pero normalmente tiene que ver con la pérdida de la capacidad productiva. En este caso tiene que ver con la mejora de la capacidad productiva. No necesariamente tiene que crecer mucho el capital o el trabajo. Muy bien. Entonces, se cansó de hablar rápido, pero esa es la situación. Así es como funciona la contracción, que es que por disminución de los factores productivos, o la expansión, que es por ampliar, porque tenemos un poquito más. Por eso es tan importante eso que ustedes aprendieron en economía general, que es los factores productivos: tierra, capital, trabajo y tecnología, y algunos otros autores le meten otros factores productivos. Pero es importante porque si se dan cuenta, todo eso fue lo que vimos en el transcurso del curso. No sé si resuelvo un poquito ahí las dudas, porque sí lo habíamos visto ahí. Lick, Ajá. sí, perdone. Yo me estoy enfocando en el primer ejercicio que habla sobre el problema económico, posibilidades de producción y costo de oportunidad. En el inciso A usted pide determinar el costo de oportunidad para cada producto en cada situación. ¿En base a qué cantidad lo vamos a hacer o no estoy entendiendo bien el problema? Ok, lo que pasa es que a mí ahí me tocaría volverte a explicar el tema. Mm. Y eso ya fue algo que vimos y que hicimos ejercicios y etcétera. No digo que no lo pueda hacer, o sea, sí lo puedo hacer, pero tenemos 10 minutos en los cuales también quiero hablar del proyecto final. Ahí lo que te invito es a Ver los retroceder ahí videos. y ver videos. Ah, bueno. Eso ya es algo que ya vimos. Lo que sí es que en el costo de producción, si usted lo hace, perdón, costo de oportunidad, si usted lo hace con la situación A y B, luego con la B y C, y luego con la C y la D, le sale exactamente lo mismo. Entonces solo hágalo con la A y la B, y de la B a la A, para tener los dos costos de producción de ambos bienes, que eran Ah, bueno. tortillas y no me recuerdo qué era el otro. Ceviches. Ceviches. Gracias. Muy bien, ¿qué otra duda tengan en cuanto al laboratorio? Porque ese se entrega el día viernes, a más tardar. Aunque debería de dejárselos para antes ustedes, porque esa es la base. Si ustedes se dan cuenta, esa es la base para hacer el proyecto final. ¿Pregunta del laboratorio final? Ok, yo espero que no. ¿Preguntas del proyecto final, compañeros? ¿Cuándo se entrega, Lick? Muy bien, esa es una muy buena pregunta. Según nosotros, se entrega el próximo sábado. Mi pena es que yo siento que no vamos a llegar al siguiente sábado, o ustedes consideran que sí. ¿Cómo están para el siguiente sábado? ¿Cuál fue la pregunta? Disculpe, Lick. Que la fecha de entrega del proyecto final está para el siguiente sábado, pero yo no sé si ustedes hayan terminado el siguiente sábado. Entonces, ¿consideran que sí? Yo no sé cómo estén con los otros proyectos, porque tampoco quiero que me hagan un mal proyecto porque tienen mucho que hacer. Vamos a ver, como con ustedes nos evaluamos. Sería el 28, luego
todavía podríamos hacer la entrega el martes 7 de junio. Pero ustedes digan, o lo dejamos para el 28. Pues yo no sé cómo estén los demás grupos, Lick, pero sí, la verdad, andamos bien saturados ahorita para el otro sábado porque se entregan los demás proyectos. Entonces, no sé qué digan los demás compañeros, pero si usted nos da la opción de que lo entregamos martes 7 de junio, mencionó, ¿va? Entonces, yo creo que sería mejor así. Como usted dice, no por hacerlo a la carrera le entregamos un mal proyecto. Ya que son 15 puntos también, entonces, no sé qué digan los demás compañeros, pero para mi opinión personal sería que si usted nos amplía un poco más de tiempo, muy agradecido. Los demás grupos no sé qué digan. Sí, Lick, lo que dice el compañero también es cierto, porque la idea es entregar buenos resultados, ¿verdad? Entonces, si hay posibilidades de que nos amplíe la fecha, estaría perfecto. Así nosotros nos esforzamos para dar lo mejor, pues, ya como ya es lo último, dijera. Ujú. Muy bien, tengo la opinión de dos grupos o dos compañeros. Juanita dice que también el 7, pero no sé los demás. Porque es martes, tendríamos que reunirnos. Tipo 8 de la noche. Pues por mí también es la mejor decisión porque como ya mencionaron los compañeros, tenemos proyectos que entregar y también queremos hacer una buena presentación en su curso y si nos da la oportunidad de presentarlo el 7, pues mejor para nosotros. Muy bien. Entonces vean, pues. Ya tengo 4 opiniones y las 4 son a favor, no ha habido ninguna en contra. Entonces, yo supongo que asistamos el resto de grupos. Si no, pues hable ahorita, compañeros. Entonces, lo que vamos a hacer es que el siguiente sábado vamos a tener una revisión del proyecto. Yo les iba a dejar para el miércoles, pero si les dejo para el miércoles, los voy a hacer correr cuando ya cambiamos de fecha, ¿sí? Entonces, ese es un trato que queda aquí entre nos, el punto, pero lo vamos a dejar para el 7 y el próximo sábado vamos a tener revisión del proyecto final, ¿sí? Entonces, solo para que usted vaya anotando ahí. En entrega, tenemos el ejercicio que hicimos hoy en grupos. El ejercicio, ese se entrega el viernes, ¿sí? El ejercicio de la teoría de producción a largo plazo, el ejercicio que hicieron en grupos hoy en clase, ese se entrega a más tardar el viernes. El viernes estaríamos 27. Ejercicio viernes 27. También tenemos el laboratorio final, que ese es individual, el viernes 27. Vaya anotando ahí, por favor. Revisión de proyecto el sábado 28. Ahorita les voy a hablar vamos a ver. No, les iba a dejar otra actividad, pero vamos a dejarla ahí. El otro sábado igual vamos a hablar sobre qué puntos le ha llamado a usted la atención en el curso y cosas así, porque a los demás grupos les estoy dejando esa tarea, pero no se las voy a dejar a ustedes. Y la entrega del proyecto, martes 7 de junio. Muy bien. Entonces, estamos ahí, compañeros. Yo deseo que le echen ganas. Son los últimos días, así que esforcémonos, por favor. Cualquier duda, pues, estamos ahí a la orden. Y si se me llega a olvidar algo, pues, con toda confianza, por favor, escríbanme ahí para poderlo platicar. Entonces, me da gusto saludarlos. Descansen ahorita, por favor, y echémosle ganas para ya el último tirón de proyectos y antes de los finales.
Pasen feliz tardecita. Gracias, Lick, igualmente. Gracias, Lick. Feliz tarde. Gracias, Lick. Feliz tarde. Cuídese. Gracias, Lick. Feliz tarde. De ser posible, puedes subir las clases anteriores. Por Ay, favor. solo una les debo. No es una, Lick. Mira, estamos 21 de mayo. Vaya. Son como 3 clases porque no hay No. ninguna de mayo. Pero el 7 de mayo fueron segundos parciales, ahí no hubo conexión. Y el 8, el 8 va el siguiente, el de la siguiente El semana. 14 es la que te debo y todavía no te puedo subir la del 21 porque no la hemos terminado. Ah, bueno. Perdonado. Perdonado, ok, va, pues solo una les debo, pero les voy a subir de una vez las dos. Me alegra saludarlos, Dios los bendiga. Igualmente, Lick, gracias.